Entonces quiero dar la bienvenida a Andrés. Hola, muy buenas noches a todos. Muchísimas gracias a Adriano, yo te digo así, Adriano, por Dale, la no te invitación. preocupes. Entonces, muy buenas noches a todos al chat. Sí, yo estoy bueno, más que todo estoy en el año 2012, empecé por Ok, ahí, pero en el 2013 fue cuando conocí oficialmente el cosplay, más bien el término cosplay, ok. entonces. Pero muchísimas gracias por la invitación. No, gracias a ti por aceptarla y pues por darnos tu pedazo de tu tiempo. Porque el tiempo es lo que más, pues, es lo más cotizado en estos momentos, la verdad. Sí, Entonces, te lo agradezco mucho. Y bueno, no, muchísimas gracias a ti por la invitación. entonces quería, bueno, ya para iniciar, Sí. ¿cómo iniciaste en el cosplay como en general? Bueno, yo por ahí en el año 2012, pues yo era fan, yo sigo siendo fanático de la saga de Resident Evil y Ok, me fascinaba mucho el personaje Albert Wesker. ok. Entonces en la quinta entrega quería hacer ese traje que era con gabán como tipo cuero, todo el traje de cuero. Pero en ese entonces no sabía que eso se llamaba cosplay. Entonces, pues luego de eso. Fui ahí iba navegando en internet, me encontré con un evento como pues de baile, pues porque en Ujú. ese entonces me gustaba el baile. Fui normal y conocí a una chica que pues actualmente es una amiga mía y me mencionó un evento llamado Sofa. Ok, El Sofa que pues es el evento más grande en Colombia, incluso hasta pues, que yo conozca. Y ahí es cuando me menciona el cosplay y dice, ¿qué es cosplay? Entonces ahí es cuando yo empiezo a investigar y ahí es cuando me entero todo lo que es el cosplay y sus variantes. Y después de eso, pues yo me interesé pues o con otro personaje que yo soy fanático del juego Mortal Kombat y ahí fue cuando mandé como a realizar mi primer cosplay porque en ese entonces no sabía nada de costura, ujú, nada de artes plásticas, que fue el de Kenshi de Mortal Kombat 9 en ok. su traje alternativo para la PS Vita. Entonces yo fui a ese evento en 2012, que fue el SOFA, fue el primer evento de anime que fui como tal. Y ahí fue cuando conocí el cosplay y me empezó a gustar mucho más. Ok, sí. Sí, lo mismo, algo similar me pasó a mí con el cosplay, porque si mal no recuerdo, yo también, o sea, en mi ignorancia antes era como ver a las personas o sea, que hacían los disfraces de una manera muy Mm. apegada, pero sin saber uno, o sea, en ese momento pensaba que era más un hobby, a que ahora llegado a convertir en trabajo. Sí, sí. De hecho, el cosplay, pues, actualmente ha sido como un boom Ujú. a lo que ha sido los primeros años que creo que llegó acá en Colombia como que en 2006, 2007. Yo ingresé esto en el 2012. Entonces, ya la evolución del cosplay acá en Colombia, por lo menos, ha sido impresionante. Y pues aparte de que a diferenciarse de un disfraz o un cosplay son los detalles tanto en el traje, es también meterse como tal en el personaje, ya sea para una sesión fotográfica o para unas presentaciones cosplay que vayan a hacer, bueno, una pasarela. Eso ya también depende de, por ejemplo, qué evento quiere implementar, qué actividad quiere implementar con respecto al cosplay. Claro, eso sí también lo he visto, que el cosplay no es solo personificarlo con sus vestiduras, sino también personificarlo en su forma de actuar. Por eso Ujú. yo también he visto las personas que hacen cosplay que siempre, o sea, si hacen un cosplay es de algo que conocen muy bien o que les gusta demasiado. Y eso, o sea, eso es algo que a mí yo digo que me sorprende bastante porque o sea, llegar a ese punto de parecerse no solo físicamente, sino anímicamente al personaje es algo pues que es un poco de admirar porque es el meterse en la mente de otra persona. Exactamente, es muy complicado, eso no hay que mentir, es muy complicado porque pues para hacer el cosplay un personaje tiene que ser pues primero que todo conocer el Ujú. personaje. Em, Uno no va a hacer un personaje, un traje solo porque me pareció bonito y ya, o me pareció espectacular una armadura o un traje, no.
Yo siempre hago personajes de que me gustan y que a Ujú, la vez conozco sus historias. Y pues me apego a su personalidad cuando ya hago las respectivas presentaciones, ya sea por diversión o cuando ya es una competencia muy seria, o más que todo en las pasarelas, que ahí es donde ujú. ya se apega mucho al personaje. Entonces, es un reto, eso sí, porque hay que salirse de esa zona de confort de decir, yo no soy Andrés Rosso. Ujú. Entonces, ahí deja de existir como esa persona común y corriente y existe este cosplayer que es Sparta Cosplay Ok, y está interpretando a tal personaje y actúa como este personaje y ahí es cuando uno disfruta el momento y no solo es meterse en el personaje, sino disfrutar lo que uno hace y lo que le apasiona a uno. claro, porque a fin de cuentas uno para hacer, o sea, para hacer las cosas y por ejemplo algo que es el cosplay que lleva tanto detalle, nada mejor que hacerlo, o sea, bien y hacerlo como desde el fondo, no como desde el corazón, por decirlo así. Y más si Exactamente. es un personaje, por ejemplo, ya sea de un anime, de un juego que a uno lo marcó mucho, uno digamos que se siente, o sea, yo pienso que se debe sentir como que a uno procede a llevar el manto que llevaba él en ese momento. Exactamente, es que de hecho el cosplay es, pues, no sé, aún así en Colombia creo que lo siguen considerando una especie de tabú por lo que yo sigo viendo, porque lo están considerando como, eres una persona que te disfrazas de otros personajes X, de algo imaginario, entonces debe sufrir de un trastorno mental o de una enfermedad. Pues no, no, eso no es así. No. Yo lo considero ya como un estilo de vida porque a mí me fascina. Es donde ya me dejo desestresar de esta vida cotidiana Ujú. porque pues es mucho el trabajo que yo tengo. em, la rutina que tengo, lo cotidiano, lo monótono, entonces a mí me fascina, o sea, eso es espectacular. Y más que todo, no solo el cosplay es realizar, por ejemplo, personajes y ya, sino que también uno desarrolla varios campos, Ujú. varias áreas intrapersonal, por ejemplo, en la parte artística, yo no sabía coser, no sé nada, no sabía nada de artes plásticas y ya sé coser, no soy el experto, pero me sé defender, sé, por ejemplo, manipular todo lo que es foam y varios porcelanicro, varios materiales de arte. También se desarrolla uno en la parte social, que es, por Ujú. ejemplo, que pues yo antes de conocer el cosplay yo no tenía casi amigos y después de estos ya 9 años estando en el ámbito, pues ya tengo varios amigos y que puede uno socializar, hablar de cualquier cosa y que también uno desarrolla la parte de que puede fortalecer como esa personalidad de uno porque yo era demasiado tímido, eso sí, no puedes. Viéndome como hace 9 años yo estaría como muriéndome de pena diciendo así como muriendo, pero actualmente pues ya después uno se abre como más y uno expresa ya las cosas como son y pues eso es lo que digamos que me ha enseñado mucho el cosplay en este momento. Sí, claro, porque yo he visto, por ejemplo, o sea, las personas que hacen cosplay y no solo cuando hacen cosplay, sino cuando se maquillan, o sea, las chicas, sí, lo he visto mayormente en chicas, pero también he visto que hay chicos que llegan a un punto de maquillaje que uno piensa que es o sea, que es el personaje y uno se puede interiorizar que es el personaje y uno se lo cree. Igual lo mismo con los trajes. Porque, por ejemplo, si tú tienes el físico muy parecido a XY persona y te vistes como esa persona, puede uno verlo a primera vista y uno dice, uy, este man que hace acá. Ujú, exactamente. Entonces, cuando yo, por ejemplo, no, yo decía, ¿para qué maquillaje en cosplay? Entonces, pero después de que uno prueba, por ejemplo, lo básico que es, por ejemplo, la base líquida y los polvos compactos y medio diferente, y cuando se usa la peluca y los lentes de contacto. Eso sí es impresionante. Y pues también otra cosa que uno al hacer un cosplay uno nunca lo hace solo. Eso es verdad. Siempre recibo bastante ayuda.
con respecto a mis amigos. Yo tengo una amiga muy cercana que me ha ayudado bastante en muchas cosas. O sea, yo creo que con ella me ha hecho, yo no sé, o sea, ella me ha ayudado mucho con el tema de presentaciones porque pues las presentaciones no solo moverse, actuar y ya, Ujú. sino que también hay que tener cierta escenografía que ella me ha ayudado. Hay varias personas que me han ayudado con respecto a, por ejemplo, consejos, ya sea de maquillaje, de costura, y los cuales yo estoy completamente agradecido porque pues yo soy una persona de que yo recibo todos los consejos que quieran y los aplico. O si tengo dudas, le pregunto otra vez. De seguro están como Sí, cansados de preguntarme de que le pregunto una misma cosa muchas veces, pero pues es que siempre hay que esclarecer la duda. Yo, por ejemplo, yo me transformo completamente en un personaje cualquiera, hasta yo no me lo creo, digo, ujú, "Ah, esto yo lo hice, no solo yo, sino personas que también me asesoraron y me ayudaron. Entonces yo como que a la vez me lo creo, porque pues yo me considero como que no soy lo suficientemente pulido en mis cosas, pero lo intento hacer lo mejor posible. Pero después de ponerme un cosplay recién terminado, ya sea maquillado, con los lentes de contacto, con las pelucas, en un evento, y después me veo en el espejo y me siento como orgulloso de mi trabajo y de las personas que me han apoyado, no solo en el desarrollo de este traje, sino a través de los años en toda mi carrera de cosplayer. Al menos es lo que yo siento y sigo sintiendo hasta el momento. no, sí, claro, como tú dices, todo, o sea, tanto aquí como en cualquier, tanto el cosplay como, por ejemplo, en mi caso que son los streams, siempre va a haber un equipo de trabajo, el cual uno siempre lo va a ayudar y aunque uno a veces les pide, uno se siente como el que más los molesta y ellos lo ayudan a uno con unas ganas, siempre es muy gratificante recibir esa ayuda y ver que uno logra, que uno logra como que gracias a ellos poder progresar un poco o progresar bastante. En mi ¿Mm? caso, en mi caso todo lo que ha sido el diseño de pantallas y eso le agradezco mucho a mi hermano, que es el que ha estado conmigo. Y así mismo tú le agradecerás a tu amiga, si mal no recuerdo, que te ha ¿Mm? ayudado en cuestión de escenografía y eso. Y ahí vengo, me pongo a pensar sobre o sea, como las pasarelas y los concursos. ¿Cómo se mueve eso? Bueno, eso sí es un poco, pues, es confuso porque yo más he participado, más no lo he gestionado, pero pues Pues desde tu yo en punto el... de vista como cosplayer, claro. Sí, bueno, entonces yo lo veo desde dos puntos de vista. El Ok. primero es la pasarela, como que, ¿quiénes van a participar tú? Dale, listo, participa. Entonces, el que está gestionando esa pasarela, pues ha dado una especie de orden para poder realizar la pasarela. Dices, tú ve primeras, tú el siguiente, y así. Entonces, formamos como una fila en el caso, y pasamos uno por uno. Cuando ya la persona que esté terminando la pasarela va a entrar a los camerinos, backstage, el siguiente entra, entonces así sucesivamente. Ya la segunda etapa, que es como que yo la veo como lo más profesional, que hasta el momento no he Ujú. llegado a ese punto, pero me encantaría llegar, es por medio de que hay una, bueno, no sé si llamarlo plataforma o como la comunidad más grande de cosplay que se llama Cure Cosplay Collection, que es en Japón, Ok. que son pues que se ha llevado las pasarelas allá en los eventos más grandes como SOFA, Comic Con. Ujú. Entonces el proceso siempre va a ser el siguiente, que toca enviar unas fotografías del personaje que va a realizar y toca esperar si uno es apto o no. Entonces pues yo creo que sí he sido apto una vez. No exactamente para el Gear Cosplay, pero sí una pasarela muy grande en Sofa. Ujú. Entonces también la gestión sigue siendo la misma. Cada cosplayer va a ser pues, tiene como un orden de entrada y salida. Y entonces cada vez que pues, pues cuando ya ingreso a la pasarela, pues yo hago los movimientos Ujú. específicos del personaje, ya sea con el movimiento serio, si tiene una espada, pues hago los movimientos respectivos de la espada que haga el personaje, la mímica, a veces una pequeña interpretación y después ya me devuelvo y todo eso. Y ya cuando ya todas las personas hayan pasado de la pasarela, entonces todos volvemos a realizar una fila, tal como nos hayamos ingresado,
Y pues todos y cada uno van a la pasarela y hacen su respectiva pose para como un agradecimiento Ujú. a todo el público por haberse presentado a la pasarela y también por el público por habernos visto y como aplaudir ese trabajo porque pues Sí, es pues claro. para mí es gratificante. No, claro, o sea, es un trabajo arduo porque con solo el Ujú. hecho de conseguir las telas, el coser, las armas a veces que tienen o los objetos que tienen representativos, hacerlos, armarlos y que se vean de una forma más, lo más apegada al personaje posible, es un trabajo muy arduo. O sea, viéndolo yo desde mi punto de vista, desde los proyectos que he llegado a hacer por la universidad, así, o sea, si nomás en eso se va uno bastante tiempo y es algo que sale de uno. Imagínense cuando sale uno intenta replicar el personaje y eso. Y hay algo aquí que se me viene a la mente que es cuando, digamos, cuando los personajes, que a veces, por ejemplo, en un videojuego es muy fácil, bueno, entre comillas fácil ver los modelos del personaje, pero a veces en los animes o así es un poco más complicado, porque o solo se ven una o tres facciones, como tres, una o O dos ángulos. ángulos del personaje. Y el reto de ustedes es que se vea ese otro ángulo o el resto de lo que falta. Entonces eso Mm, también es un reto para ustedes. exactamente. De hecho, en los videojuegos, pues por más detalles que tenga el personaje, ya sea en un traje o una armadura, porque pues la resolución es muy grande, Ujú. entonces podemos ver los ángulos. Es mucho más sencillo llevarlo a cabo a la vida real, pues tenemos los ángulos que pues están de perfil, de espaldas, de latas, todo eso. Mm. Pues eso sí, pues más trabajo porque como son más detalles, tenemos los materiales y todo. Sí, claro. En cuanto al anime, eso sí es más complejo, porque pues si bien no muestran tantos ángulos en las varias escenas de anime, si bien tenemos unas referencias que son las figuras, las Ok. figuras a escala chibis incluso, Ujú. donde se muestran ya eh, todos los detalles de un personaje. Si bien no son muy exactos como en un anime, sí son lo más aproximado que podemos tener. Y si, por ejemplo, en determinado caso hay algún personaje que, pues, si aparezca y me llame la atención, ya sea un anime o un videojuego, y Ujú. no tenga como esos ángulos o esos puntos de referencia que son las figuras, uno los puede como imaginar o dibujar, por ejemplo, cómo se vería este personaje. Si tiene este diseño en la parte delantera, ¿cómo se podría ver desde la parte trasera? Ujú. Entonces uno como que pues hay algunos cosplayers que dibujan, por ejemplo, el diseño que puede tener tal personaje que no se pueda ver desde un punto de vista, pero que uno se puede imaginar que sí pueden verse de esta forma y que se acople o que se asemeje al personaje y que lo caracterice como tal. Entonces es muy complicado, eso sí, en cuanto a los materiales. También, pues uno empieza con materiales sencillos cuando uno empieza en el cosplay, si uno empieza a coser por primera vez, eso sí, y empieza con personajes sencillos. Pero ya cuando uno va avanzando, pues dice, ya quiero más retos, entonces los materiales sí se vuelven como un poco más costosos porque son materiales ya incluso con texturas, que si por ejemplo es algodón, que el algodón es muy caro, o el foamy, que pues ya es para el tema de armaduras, Ujú. y la pintura, todo, entonces todo eso es un proceso muy costoso y que eso sí, yo siempre digo que hay que comprar más porque que mejor que sobra que falte, porque uno nunca sabe cuándo la va a arruinar, porque pues siempre es proceso de práctica de error, es lo Sí, que sí, me han sí. dicho varias veces. Y sí, pues eso ha sido pues como el proceso que me ha tocado a mí hasta el momento. No, claro, y como todo que pasa a ser hobby a algo más, siempre es la práctica lo que a uno lo vuelve más. Porque, como tú dices, tanto en el cosplay como en la música, en el arte, si uno al inicio termina desperdiciando de todo, después termina y sí ya midiendo todo como son las cosas. Y pues
eso es de parte de la práctica y como diría el dicho popular, la práctica es el maestro. Entonces, eso es como un ejemplo, o sea, en ustedes como en otros artistas, o sea, se puede ver que el dicho no es solo por decirlo, sino es cierto. Ujú. Y también, Pues, dime, no, sigue, sigue. ah, no, también te quería preguntar, pero te quería preguntar así como en tu repertorio de los cosplays que han hecho, por cierto, se está viendo en pantalla unos cosplays que él ha hecho para que los vean, está ahí en la mitad. Entonces, en tu repertorio, ¿cuál ha sido como el cosplay más complicado? O sea, así que tú digas que te hayas demorado, no sé, X meses para hacerlo porque era un nivel de detalle que tú querías lograr. Bueno, el más complicado creo que está ahí en el carrusel de imágenes. Ujú. Siempre va a ser, y uno de mis favoritos y que quiero como remasterizar ese Deathwing o A la Muerte en su versión humana del videojuego World of Warcraft. Ok. Sí, siempre ha sido uno de los cosplays más complicados porque es la primera vez que sea una armadura completa. Y pues me demoré, uy, no, es que si hablamos de tiempo neto, creo que por ahí 4 meses, pero si hablamos en tiempo real, más de un año, Sí. porque pues como la realizaba en la casa de un amigo, pues que pues ahí es cuando aprendí a hacer las cosas, creo que solo, Ujú. porque pues pasaron una serie de acontecimientos que evitaron que me siguiera como dando ese soporte, porque él al inicio se ofreció a ayudarme, pero aún así agradezco profundamente su ayuda. Pero después pasaron una serie de cosas que él se empezó a ocupar y entonces ahí fue cuando yo me encargué de realizar el resto de detalles, por ejemplo, los cuernos de los hombros, toda la cosa, todos los cuernos de las piernas. Siempre ha sido un trabajo muy grande porque pues tiene unas como hendiduras Ujú. la pechera porque eso asimila como las grietas de, por ejemplo, la lava, que son como Sí. piedras con lava, entonces es eso. Hace muy complicado las sombreras porque una de las cosas que más se me dificulta siempre ha sido, por ejemplo, las articulaciones de una armadura, que es, por ejemplo, unir dos piezas y que se mueva sin que se caiga, obviamente, porque eso a veces me ha pasado Sí. que yo he pasado en pasarela y se me cae una pieza y yo, qué pena. Pero aún así disfruto Sí, sí, la sí. pasarela y ignoro que se me cayó la pieza, que se caiga, pero que me meta el personaje. Así debe ser, todo profesional. Sí, claro. No pasó nada, Entonces, aquí nadie vio nada. ujú. Y entonces otra cosa que también ha sido Ujú. pues el maquillaje, me tocó crear el maquillaje a punta de base de maquillaje con algunos tintes y hacer la mezcla perfecta para que me quedara el color. Eso sí, no se corría para nada, pero pues era muy complicado. Y los lentes, el maquillaje era complicado, pues porque también me tocaba hacer los detalles de que las arrugas, Ujú. todas las facciones. Eso fue como lo más complicado para mí. Me pareció genial ese cosplay. Lo sé como unas 2 veces, una en una pasarela que se llevó a cabo en Sofa y el otro en otra presentación de cosplay. Que a pesar de que no gané, pues la pasé chévere porque me fascina participar en presentaciones. Sí, sí, sí. Y de hecho a mí me gustaría volver a hacer ese traje pues porque me gustaría mejorarle bastantes cosas. De hecho creo que ese ha sido el traje más complicado hasta el momento de realizar en todo lo que lleva en cosplay. Mm. No, claro, me imagino, o sea, tanto que me dices que los detalles y eso, y también por ejemplo, como tú me decías que eso, la armadura crack lleva como lava y las grietas y eso, el conseguir la tonalidad y eso también debe ser muy difícil. Lo digo yo desde mi ignorancia, claro está, pero me imagino que debe ser muy complicado. También, también aparte de eso, me imagino lo que tú me dices de las articulaciones y eso. Yo que, por ejemplo, estudio ingeniería y eso me sigue costando saber cómo funciona una armadura. Porque no es tan fácil, o sea, uno lo ve de lejos y uno dice, uy, de pronto funciona tal, 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 y uno se imagina y después pone eso a modelarlo o intenta hacerlo y resulta que no era como uno pensaba. Es verdad, es que las articulaciones en las armaduras han sido complicadas, pues yo lo he intentado.
Y, por ejemplo, pues varios ejemplos pueden ser, por ejemplo, esos elásticos con los brochecitos de Ujú. maleta. Otros también pueden ser unos clip mariposa, que son esos de que se abren y Sí, que es cuando ya tienes asegurado, eso también depende. Eso sí, pues hay varios métodos, eso sí yo pues conozco unos cuantos, pero eso también se depende del diseño de la armadura y del grosor del material, porque pues uno no puede colocar una articulación simple a una armadura que ya es pesada, sí, porque se puede romper la articulación y ya se puede caer la pieza, entonces no quedaría lo más seguro posible. Entonces eso es de práctica y error y dependiendo también del material y del personaje que se esté realizando de armadura. Eso pues es lo que yo veo. claro, eso tal vez, sí, no tenía en cuenta eso, pero sí también depende mucho del tipo de armadura y de eso. Porque Ujú. no es lo mismo hablar de un guerrero que se esté basado en la época medieval a un guerrero fantástico. Es diferente, entonces al ser diferente, el tipo de armadura es diferente y los detalles son diferentes. Exacto. Por ejemplo, pues si es una armadura, uno no va a esperar que tenga como la articulación o el movimiento fluido que uno va a tener con uno Ujú. de tela, eso sí, pero uno intenta tenerlo como el mecanismo lo más prolijo posible para que uno se pueda mover libremente, pero que tampoco quede como un personaje modelado así en forma de T que no se Sí, pueda mover. el primer Entonces, modelo que uno sale. intenta moverse lo mejor Ujú. posible y acoplar esa armadura a uno, que es para que se vea como lo más pulido y lo más manejable posible, ya sea para una pasarela o para más que todo una presentación, Ujú. que es lo más complicado. Claro que no solo que se vea pulido, sino que también sea cómodo para el que la porta, en este caso tú. Porque si algo que sea incómodo y llevar todo el día y estar así, pues tampoco es como lo más cómodo, lo más bueno en este mundo. Exactamente, no, y es que es complicado las armaduras, eso sí, yo tengo mucho respeto a las personas que hacen varias armaduras porque tienen que, primero, que no les talle tal Ujú. parte o que no les lastime y más las presentaciones porque es muy arriesgado porque puede caerse una pieza como me ha Ujú. pasado a mí o que se pueda dañar o que se pueda cuartear. Y otra cosa también es, por ejemplo, que siempre pensaba es cuando se hace una armadura, siempre va a ser difícil guardarla, eso sí, Mm, porque eso sí, ocupa claro. muchísimo espacio. Eso es Mm, lo que yo pienso y mi experiencia más bien, porque de sí, hecho acá se ve mi habitación pero lo que no más se ve, ordenada. la parte que no se ve, me imagino. Sí, no, 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 de hecho esto está ya muy organizado, pero años atrás eso estaba un chiquero, eso parecía un acumulador compulsivo que tenía trastorno no sé qué por Sí. tener tanto chéchere acá, pero es porque primero yo no sabía organizar mis cositas y segundo no sabía dónde guardar más mis Mm, trajes. Entonces, pues aquí como ya tengo un espacio mucho más organizado, ya tengo como esa libertad de organizarme de eso. sí, claro. O sea, pasaste de tener todo en un mismo lugar a pasarlo a otro lugar, pero más ordenado. Sí, al mismo lugar, pero más ordenadito ahí, como, como de tenerlo lo más organizado posible, así a lo Tetris. Sí, aquí este comentario de Megumi Neko dice: la delgada línea entre cosplayer, O Cosmaker. cosmaker, ok, Cosmaker y y cartonero. cartonero. Es verdad, es que es verdad, porque esa es una de las desventajas muy Ujú. grandes de ser un cosplay. Es el tema de espacio. Sí, me imagino. Porque pues tampoco es que mi casa sea la mansión más grande del mundo, no, no, tengo una casa pues Ujú, normal, ¿no? Y guardo mis cosas acá en la casa, pues mis trajes bien, y a veces me abstengo de hacer armaduras por tema de espacio, ujú, porque yo siempre digo, me va a quedar, puedo hacer esta armadura, puedo hacerlo, sí, se me puede complicar, tal vez, sí, ujú. pero quiero hacerla. Pero lo que me tiene es eso, el espacio, porque me van a decir que parezco un loco. ¿En dónde voy a dejar eso ahí? Entonces, pues, a mí me gustaría, por ejemplo, si en determinado caso me fuera a ir, solo tener como una propia habitación de cosplay donde guardo mis trajes
y tener las armaduras como medio exhibidas, Sí, todo profesional, pues no tan profesional, pero pues así como lo medianamente sí, sí, decente, que sea bonito. sea bonito y presentable. Sí, sí, me imagino ya. Y me acuerdo, yo que a veces veo pues, los procesos de algunos cosplays, también he visto que la cuestión de los objetos, o sea, las armas y eso también puede llegar a ser muy tedioso, ¿no? Exactamente. De hecho, al inicio del cosplay, pues cuando yo Ujú, inicié el cosplay, siempre decían que los props, que eran ujú. normalmente las espadas o escudos, lo que sea, siempre lo hacían con madera, MDF, Uy, MDF. Entonces, eso es un material pesado, en primer sí. lugar, un material muy costoso, difícil de manejar. Y yo en esa época era menor de edad, yo no me iba a manejar una caladora Ah, para cortar madera porque me puedo mochar un dedito, uno una nunca mano o todo el sabe. brazo. Entonces ahí es cuando pues yo preguntaba, ¿será que se puede hacer con Ujú, foamy? Entonces yo buscaba tutoriales y claramente se puede hacer con foamy. Si uno sabe hacer, por ejemplo, los detalles y todo el proceso, pues le puede quedar muy genial, porque aparte que es barato, es muy ligero y tampoco es tan arriesgado para usar herramientas pesadas para ujú, poder cortar varias piezas. Entonces, ya después, ya de hecho la mayoría de props, lo ajá. que sea espadas, escudos, amuletos, lo que sea, siempre es con foamy. Eso sí, la mayor parte, para que sea mucho más económico, pero que también sea muy prolijo y lo más asemejado a un personaje. Sí, sí, porque nomás me dijiste MF, ya, ya sé cómo es eso. El MF, a pesar de ser un buen material, puede llegar a ser muy caro y para manejarlo también es complicado. Si no tienes cortadora láser, toca manualmente y eso. Ujú. Y En ese entonces no Mm, existía portadora, o no existía o era muy caro, creo, sí, creo que que era fue en más dos mil caro. catorce Sí, era caro el cortar a láser. Exactamente, entonces No, sí, y también tú que me cuentas de los props, que hasta ahorita me recuerdas el nombre porque sí lo había escuchado, pero pensé que estaba errado. Eh, He visto que, o sea, llega un punto en que está la base y después ya cuando se pinta o se detalla se puede llegar a un nivel de detalle súper detallado, valga la redundancia. ujú. Y eso, o sea, y tú en tu experiencia, como que, ¿qué sueles hacer para llegar a ese punto de detalle? Bueno, siempre es bueno tener imágenes de Ujú, referencia, más que todo, pues no tanto ahí en la pantalla como impresas. Uno intenta ahorrar papel y no molestar al medio sí, ambiente con tanta impresión, pero pues siempre ha sido lo más recomendable imprimir lo que se va a hacer. ujú, Entonces uno siempre tiene que mirar varias referencias. Entonces, del videojuego, ya sea ilustraciones, artes conceptuales. Entonces, por ejemplo, supongamos una ujú, espada. Dice que esta espada es metálica, listo. Lo vamos a ver en el videojuego, listo, es metálica. ujú, Pero si lo vemos en las artes conceptuales o en una ilustración, es metálica. Pero ujú, tiene con unas partes sí, de sombreado como un gris o detalle oxidado. Entonces uno intenta agregar esos detalles lo más posible. Y pues antes de aplicar, pues yo antes era lo impulsivo y a lo atacado que era, ujú, no es así, yo lo voy a aplicar ahora mismo en el Pro. No, no porque después me lo tiro. sí, Ahora es, por ejemplo, hacer pruebas. Siempre es hacer pruebas en un material X diciendo voy a hacerlo con esta pintura y hacerlo con ya sea un pigmento, con pegamento para ver si queda este detalle. Entonces uno intenta hacer como esas pruebas y después ya aplicarlo al prop real para mm, que en primera no se vaya a dañar el prop y segunda tampoco se vaya a desperdiciar tanto material por haber hecho una cosa barbaral, toda espantosa y que después me toca repetir todo eso otra vez. Primero tener esas imágenes de referencia de diferentes ilustraciones y ya después aplicarlo en unas pruebas y ya por último aplicarlo al prop real. Ese mm. es como el proceso más Como resumido óptimo. sí, Sí, el proceso más resumido y óptimo para poder realizar eso. no, sí, claro, me imagino. También en- he visto memes, no sé, esto sí me estoy guiando de un meme, que el mejor aliado de ustedes se ha convertido en la silicona.
O sea, lo he visto en memes, la verdad. No sé. Sí, es verdad. O sea, De sí. hecho, la silicona ha sido la salvavidas en todo. Ujú, Eso sí, pues ya no se usa tanto silicona para poder pegar nuestras props, nuestras armaduras cuando lo vayamos a hacer, pero sí es lo más sagrado para nosotros cuando se nos despega una ujú, pieza o cualquier parte de una armadura o un traje y estemos en pleno evento. Eso sí, ujú. yo siempre digo que, y más que todo en presentaciones, que es lo más delicado porque hay jueces que sí son Sí, muy exigentes, entonces yo prefiero siempre hay que llevar un kit de emergencia y indispensable la pistola de silicona y la silicona. Digo sí. que la silicona caliente es lo mejor porque es que la fría se demora más en secar, porque lo más, Mm, como decirlo, como lo más difícil es conseguir la toma, pero creo que eso es lo de menos. sí. Ya después de conseguir la toma, solo es de esperar 5 minutos y pegar. Exactamente. Entonces, por ejemplo, ahí me dice silicona, pero para peinar pelucas, porque la silicona es traidora, exactamente, traidora. Mm, La silicona es una herramienta de doble filo, y eso es porque me ha pasado. ujú, A mí se me despegó una pieza de armadura, la de a la muerte, en la presentación, en una presentación. De hecho, media hora antes de una presentación, y me pegaron con silicona y todo. Y yo, uff, por fin. Y cuando me vaya y me subí a la presentación, e hice la presentación, se me despegó otra vez esa pieza. uy, Esa antepoda. ya, Entonces yo estaba haciendo la presentación, pero en mi mente estaba chillando internamente. claro, claro, claro. Entonces es un arma de doble filo, entonces por eso siempre es mejor tener como esa seguridad, Ujú, reforzar bien esas piezas cuando estemos haciendo la armadura, hacer pruebas ya sea de movimiento, todas las cosas. Y de todos modos, aunque tengamos todo lo más prolijo posible y todo pegado, siempre es mejor llevar un kit de emergencia de cosplay, ya sea sí, con hilo, agujas, cinta, silicona, super bonder y acá lo llamamos boxer, pero sí. en términos generales se llama pegamento de Ujú. contacto, pues para no tener más este tipo de accidentes, que afortunadamente no he visto. Pero ya me imagino cualquier cosa pasa cuando uno menos se lo imagina. Uno lleva todo bien. Eso me acuerda a las historias de uno en el colegio que lleva la maqueta lo más de bien y llega en la puerta, se le daña, se la tumban algo y ahora uno hay que hace. Sí, Entonces, ahí no queda ujú, como, ay, pero profe, hice la maqueta. no, claro. Sí. Eh, y bueno, eso así me hace una pregunta. Sí, así cuál ha sido, o sea, esa anécdota que tú escuches y te ríes. Bueno, la anécdota que siempre voy a contar y Ujú, que se me hace la más chistosa para mí fue cuando pues, tenía mi traje de Kenshi, que fue mi primer ujú, cosplay. En ese entonces todavía no tenía un segundo o tercer cosplay. Y un amigo me llevó a un evento. ok. Me dijo, eso lleve el cosplay, que los cosplayers entran gratis. Y listo, yo entré con el cosplay y todo, y el señorito ese que no sé por qué lo hizo, se le Ok, ocurrió inscribirme a una presentación cosplay y yo, pero ok. ¿por qué hizo eso? ¿Pero por qué se le ocurrió hacer eso? No, por Dios, no, 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 no. ¿Y yo qué hago? No tenía espada en ese entonces, no Ujú, había mandado a hacer una espada. Bueno, más bien ujú, la katana que lleva el personaje. Y yo estaba como en modo ansiedad, como que me quiero estar en posición fetal y quería sí, chillar, quería escapar. Pero bueno, entonces afrontemos las cosas. Me prestaron un palo de escoba, ok. literalmente un palo de escoba. Pusieron el tema de Mortal Kombat como en un remix Ujú, y era en un salón comunal. ok. Entonces me hice la presentación, yo estaba moviendo el bastón Ujú, como loco, así. Cuando todos estaban diciendo, no, 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 espérese, no. ¿Qué pasó? Y ujú, cuando me estaban diciendo que ahí se tira la lámpara del techo, que era de cristal y toda la ok. vaina, esa vaina debe costar como 300.000 pesos y se detuvo la presentación y Ujú, yo, muchas gracias. Y me fui corriendo y yo todo penado estaba. Y lo más no, chistoso de todo fue que ujú. terminé en tercer lugar. Bueno, top 3 al menos. Top 13 sí. Ujú.
Pues casi pago una lámpara de 250.000 pesos o quizá más con el premio y me toca y salía de ver de paso. Pero bueno, Pero top 3 es top 3 ahí. top Una, 3 es top 3. en una de tus primeras presentaciones, top 3. Bien. No, y claro, Pero y eso es. ya me imagino la escena y, o sea, para los que estaban ahí súper preocupados todos, imagino a tu amigo riéndose en el Sí, fondo de... de hecho hizo una broma, dijo, ¿Mm? usted casi hace una pagality, y como que le toca pagar con la lámpara y yo, y de hecho, pues yo pedí permiso y todo, pero pues no, qué pena. Ujú. Todos estaban riendo de ese entonces, obviamente no en el sentido como de hacerme sentirme, pero fue muy chistoso el momento, estaba Es yo, la de hecho escena. yo en ese entonces no captaba que por qué me estaban deteniendo, Ujú. hasta que después de haber ganado el tercer lugar me habían dicho, es que, por eso se pusieron así, Ah, y con yo, que por eso es que me querían parar. sí, con razón me querían parar, ya entiendo. ¿Qué es? Tú, aparte de ese tercer puesto, has ganado más? O sea, ¿has ganado más podios o concursos como tal? Sí, de hecho que en primer lugar, Ujú. pues en un evento muy chiquito, Pero pues el que de evento hecho fue en chiquito. ese mismo lugar, Ajá. de hecho ese mismo evento, Ok. pero como 2 años después y con el mismo traje pero mejorado y que en primer lugar. Entonces pues yo quedé como, oh por Dios, primer lugar, yo estaba todo como que no me lo creo, despiértenme. Entonces yo me sentía así y de hecho pues han sido como esos dos premios que a pesar de que han sido pocos, he participado pues varias veces, Ujú. pero... De esos dos premios han sido como pequeños, pero en los más me enorgullezco y los que me motivan más A seguir. a mejorar. No, claro, pero de premio en premio, aunque sea chiquito, uno avanza. Uno Ujú. siente con ese reconocimiento que uno está haciendo las cosas bien. Y ya Exactamente, con sí, eso entonces. uno quiere seguir avanzando. Porque a mí en lo que yo estudio a veces he ido a un concurso de robótica y con solo el participar, porque hay una historia detrás de eso, que desde Bogotá, el concurso era en Medellín y desde Bogotá no nos quería servir. Llegamos a Medellín sin que nos sirviera en el hotel intentando programar eso, no sirvió, pero sin embargo, o sea, el vivir ese momento y ver cómo la situación y el contexto en el que uno está, uno lo hace pensar como que está haciendo las cosas bien y uno puede pensar qué hacer para mejorar. Ujú. Sí, de hecho a veces creo que el mejor premio, pues sonará feo a veces, pero un segundo, un tercer lugar también es creo que un mejor premio que un primer lugar, porque a veces uno puede identificar qué es lo que uno puede mejorar. Porque yo soy de esas personas que, si bien soy competitivas, me divierto en Ujú. competir. Porque yo lo que sí sé hacer es un buen perdedor. Soy un buen perdedor, yo felicito a la persona, digo, oh, felicidades, porque yo a veces, yo siempre soy ansioso de ver las presentaciones de otras personas y yo quedo choqueado y, o Ujú. hubiera hecho esto, esto, esto. Entonces, es eso, o sea, si bien me gusta ganar, eso sí, todos queremos ganar en Sí, esos el concursos. propósito es ganar, pero... Eh, ujú. Entonces, en los otros podios, pues uno Ujú. aprende más cositas. Uno dice, tal vez hubiera hecho el traje de esta otra forma, esta presentación hubiera hecho esto y no hubiera hecho esto, hubiera sido más expresivo, no le hubiera dado la espalda a la gente tanto tiempo, Ujú. así. Entonces, uno como que hace una retroalimentación de todo lo que uno ha hecho en esa presentación. Sí, claro, aunque suene mal un tercer puesto, o que se escuche mal, pues es como el empujoncito que a veces uno necesita para ver que está haciendo mal. Y a pesar de que compararse puede llegar a ser malo, pues compararse con las demás personas y cómo seguir para seguir su ejemplo y ver que él está haciendo bien que yo no estoy haciendo, por ejemplo, y poder guiarse de eso.
Exactamente. Yo sí normalmente soy de una persona que siempre me comparo con todos, porque yo soy de esas personas como que se autodeporbajea Mm, por mi trabajo, por decir, porque, ay, porque no soy como él o como ella, porque no tengo el talento de él. Entonces, no me quedan los trajes como a ujú, ellos, entonces uno queda como achantado. En parte, pues al inicio me pasaba eso, que siempre va a haber una etapa en la vida en la que uno inicia, ya sea, por ejemplo, en la robótica o ujú, en el cosplay o en cualquier arte, en cualquier cosa, en cualquier parte de la vida, que uno ve mejor las cosas que de otras personas que uno y en vez de motivarse, mm, uno tiende ya a rendirse y decir, pero ¿por qué estoy haciendo esto si lo que hago es un asco y la de la otra persona? Entonces yo prefiero retirarme. Entonces yo también pensé eso, pero después tomo esos, ya después de como evolucionar, por así decirlo, el trabajo de uno, porque pues uno no va a ser, no va a salir toda la primera, no va a ujú. salir todo pulido. Ahí es cuando ya uno toma como esas referencias de otros cosplay y digo, ay, ojalá me quede así de chévere. Y ahí es cuando ya me motivo mucho más. Y ahí hago los trajes, me salen pues lo mejor que puedo, pero me salen bonitos, para mí me gustan. Sí, sí, sí. Y ahí uno mejora y así constantemente. Creo que eso es como, eso es una montaña rusa para cualquier cosa. Unas cosas va a motivarse y otras Ujú, desmotivarse así sucesivamente. Y depende de uno si seguir adelante que es lo mejor para mí y para muchos, o ujú, sí. retirarse si piensa que en realidad no se siente, pues el objetivo es también que se sienta bien la otra persona en hacer lo que le guste. Sí, claro. Como tú dices, ya depende de uno y de la fortaleza de uno, tanto mental como, o sea, como física, de uno decir, llegué aquí, o sea, con solo llegar aquí, poder clasificar, ya siento que gané algo y ver a los demás y ver algo mejor o ver algo que uno sienta que, por ejemplo, que uno dice, uy, pude haber hecho esto para mejorar lo mío o lo que o lo que hizo esta otra persona yo no lo haría en mi caso, por ejemplo, también puede haber el caso y esos, o sea, como esas referencias que uno tiene en ese momento de la competencia, a pesar de que uno gane, le ayudan a uno. Ujú. Y también Exacto. también como tú ¿Qué dices, tranquilo, no te preocupes. También como tú Ujú. dices, a veces la mente puede jugar unas muy malas pasadas. Exacto, o sea, pues por ejemplo, en los nervios, más que todo en Ujú, las presentaciones, uno le hace una mala pasada y uno queda congelado, eso sí. Porque a uno no sale las cosas como uno los planea, eso sí, siempre hay que tener como esos planes de contingencia. ujú, Pues en ese entonces yo, a pesar de esos errores que me ha pasado, por sí, ejemplo, el de la casi rompida de lámpara ujú, y otras props que se me han caído, piezas de armadura, yo sigo, sí, sí, sí. porque siempre hay que meterse en el personaje y en vez de estar en shock, uno dice, no, Ujú, sigas, sigas. Pues, sé que usted puede, le pueden bajar puntos, no importa. Pues lo importante es cómo hemos ujú, transmitirle a ese público que lo está disfrutando y en qué consiste esa presentación. Pues así es como yo lo veo y muchos lo ven. De hecho, creo que no he conocido a una persona que se quede como congelada así porque algo no le salió bien. ujú. Solamente siguen como es. Sí, Pues así es, así es. sí, claro, o sea, por ejemplo, sí, no sé cómo sea el punto de las pasarelas. Yo lo digo desde mi punto de vista, desde el público. El uno como persona que ve eso, uno al ver que no se queda quieto o que no se inmuta, entre muchas comillas, a uno le hace ver como que esa persona sabe lo que está haciendo y y confía mucho en lo que hizo. Y eso, pues, generar esa confianza y ver esa confianza en la otra persona eso es muy chévere, muy bacano. Exactamente. De hecho, es que, no sé, es que es difícil forjar confianza en uno mismo, Sí, claro. porque en las presentaciones yo sufría, o sea, pues antes de de cosplay yo sufría de pánico escénico, eso sí, yo me paraba y Mm, quedaba así, pero cuando yo sigo poniéndome nervioso es antes de una pasarela o una presentación, pero por alguna razón ya después de pisar la pasarela, la presentación, la tarima,
no sé, se transforma completamente todo la vaina, o sea, ya se me dan los nervios, interpreto el personaje, doy todo de mí con toda esa energía, porque intento expresarle a la gente no solo que estoy disfrutando, sino que así es el personaje y Ujú, que no estoy siendo tímido, sino que estoy transmitiendo esa energía. Pues eso es lo importante, porque si una persona que es tímida o que no se expresa completamente, ya sea desde una ujú, entrevista o hasta en una presentación como tal, ya sea en presencial o que actualmente ya se está haciendo virtual, que es por videos, ujú, pues simplemente se aburre o en lo peor de los casos, que puede sonar feo, ujú. pero ha llegado a pasar, es que de pena ajena. Sí. Pena ajena es lo peor que le puede pasar. Y yo intento no dar eso, solamente que disfrute la Ujú. gente, el público, mis presentaciones. Así sea lo más chiquito, pero que la pasen chévere. Sí, claro. O sea, en mi caso, por ejemplo, en el capítulo anterior de Charlando Ando, me costó iniciar por lo mismo, porque es la primera vez que yo ponía cámara y eso, entonces, si ahorita me trabo un poco, a veces a ratos, ese primero me trabé mucho más. Entonces, como tú dices, llega el punto en el que ahorita ya, ya uno no está nervioso y uno solo sigue adelante con la meta que se propuso. En tu caso, ya sea continuar con la pasarela o con la presentación. Y pues, como tú dices, la idea es transmitir buenos sentimientos a los invitados para que ellos se sientan bien con tu trabajo y tú te sientas bien también con lo que hiciste. Exactamente, eso es así. Al inicio pues va a ser complicado porque pues va a ser como muy callado Ujú, o no se va a expresar bien o va a decir pocas palabras. En el caso del streaming, ujú. a mí me ha pasado, por ejemplo, yo quedaba así, da pasito. Y ya después uno como que coge como más confianza porque ya después mucha gente lo empieza a ver Ujú. y, y ahí es cuando ya como uno que forja la confianza. Eso Sí. pasa en el cosplay, Ok. en las presentaciones más que todo, que es donde uno ya al inicio va a hacer pues lo mismo, que un poco de timidez, que uno no, por ejemplo, uno solo puede expresarse o moverse libremente o fluidamente y hacer los movimientos que quiera el personaje, que así es porque está solo. Pero cuando está en persona, Sí. en presentación y en un público que lo está viendo a los ojos, no Ujú. lo pone nervioso y entonces uno hace como las expresiones diferentes o menos expresivas, tal como lo hacía uno en solo. Entonces, conforme a uno va pasando los años y va haciendo esto constantemente, ya no se le va quitando la pena y ya después uno hace las presentaciones o las pasarelas mucho más expresivas y más alegres o Ujú. más serias, dependiendo de del sentimiento que quiere expresar el cosplayer Mm. o la cosplayer. Sí, el punto, como tú dices, cuando uno ya se enfrenta a un público, ya sea que uno los vea o quien no los vea, el punto es transmitir algo. Ujú. Y la idea de uno como la persona que está transmitiendo es transmitir, o sea, ya sea buenas vibras, alegría, felicidad, o en el caso, como tú dices, del cosplay, depende del personaje, si quiere transmitir un miedo, si quiere transmitir, por ejemplo, si el personaje tiene miedo porque antes pasó justo el enemigo con el que estaba combatiendo, transmitir eso. Entonces sí, tienes toda la razón. El punto es transmitir y transmitir cosas buenas sobre todo. Exactamente, porque en las presentaciones es muy difícil. Ujú. Si hay gente que es público difícil, Sí. un público muy difícil, porque, y más que todos los jurados, porque son Ujú. los que juzgan más que toda la presentación, porque yo siempre he dicho que la presentación es lo que vale más. El traje pues podrá tener todos los detalles, pero si una presentación es Sí, muy sí, sí. aburrida, por más perfecto que sea el traje, no va a cautivar. Claro, Entonces, si tú tienes el traje perfecto y te quedas ujú. quieto, caminas dos, tres pasos, te devuelves, pues no es lo mismo a que tú mientras sales digas algo, te expreses como expresa el personaje. Cautiva más el Mm, segundo que el primero.
Exacto. De hecho, hay algunas presentaciones con armaduras que se quedan como estáticas, sino Ujú. queda como aburrido, ya, que llega el punto en que quiere que se acabe esa presentación porque ya no lo cautiva Sí. más. O sea, hay un punto en donde ya para Ujú. qué, no van a seguir, no va a cambiar algo que me innove, entonces eso. Y ya hay presentaciones desde que un inicio lo cautiva a Ujú. uno y después sí va a seguir así hasta el final. Es muy variable esas presentaciones, por eso la planeación de una presentación es muy complicada porque Ujú. queremos saber qué es lo que vamos a transmitir. En algunos casos en anime de videojuegos cogemos un fragmento de un anime de un videojuego o creamos una parte de la historia nosotros, creamos un guión, pero que también sea relacionado con la Ujú. personalidad o con la historia del personaje y ensayar y hacer como esos plot twists o esos factor sorpresa que es lo más Ujú. complicado, pero que es lo que más queremos ver en una presentación y transmitir en una presentación. Entonces eso es un trabajo muy duro, pero pues creo que es gratificante para mí, pues. No, claro, para, o sea, para una persona que se dedica a eso, debe ser gratificante el poder interpretarlo de la mejor manera, ya sea con la frase típica que diga el gag que utilizan en el anime o en el juego, la frase que usa para salvarse o cuando ya sale de la zona de peligro. Entonces, claro, eso debe ser muy gratificante. Ujú, exacto. Ok, y bueno, he visto, tú más o menos, ¿qué sueles hacer? O sea, no sé, he visto que hay cosplayers que se dedican más a los videojuegos, otros al anime. ¿Tú cómo que sueles hacer, más o menos? Bueno, yo al inicio decía videojuegos porque yo no tengo cara para personajes de anime, porque yo siempre he dicho las personas que hacen cosplays de personajes de anime son unos papuchos Ok. que tallado con los mismos Ujú. ángeles. Ay, Dios mío". Y como no es brusquito de cara, entonces de videojuegos. Sí. Pero ya después como que ya me metí tanto en videojuegos como en Ujú. anime. Eso sí, Ok. yo voy mayormente a videojuegos, pero sí también cojo un factor de anime, pues Ujú. porque me parece genial. Eh, de hecho, incluso hasta hay videojuegos con ilustraciones tipo anime, Sí. pero aún así yo digo, "Ay, qué carajos, a mí me fascina ese personaje, así Sí. sea anime, así sea mujer, le hago genderbender, que genderbender es una de Sí. esas subcategorías del cosplay. Em, yo hago, me gusta Ujú. y si a algunos les parece feo, pues me vale porque a mí me fascina y punto final. Sí, el punto aquí es que te guste a ti. Exactamente, así que Sí. me guste. Sí, claro. Y ya que tocaste el tema de los subgéneros, así, ahí sí, ilústrame. Yo no sé. Bueno, yo conozco a algunos, Ujú. o varios, o todos, no sé. Es lo que sepas, Eh, la verdad. eh, hay uno que se llama el crossplay. Ujú. El crossplay es cuando una persona Ujú. hace un personaje del sexo opuesto. O Ujú. sea, yo haciendo un personaje de una mujer o una mujer haciendo el personaje de un hombre. Ok. O sea, anime, videojuego, lo que sea, eso Sí. ya es un cross. El gender bender se asemeja un poco al crossplay, solo que con la diferencia de que tomamos un personaje de un videojuego anime y lo transformamos en su versión de sexo Masculina. opuesto. Ok. Sí, exactamente. Por ejemplo, si tomamos a Ajá. Goku, lo vamos a transformar este Goku en una versión femenina. Ok. O una Sailor Moon, lo vamos a Ah, transformar en su versión masculina. ok. Así, entonces yo hago más que todo el gender bender, que es lo que más me gusta. Ujú. El Jijinka, si mal no estoy, y me corrigen, que ese es un género que no conozco. El Jijinka consiste más que todo en la personificación de seres como que no son personas, como animales. Ok. Más que todo en Pokémon es donde se ven los Jijikas, que por ejemplo coges un Charizard Ujú. y haces la versión humana de un Charizard. Normalmente la hacen tipo armaduras, Ujú. que siempre son muy geniales para mí. Jijinkas, hay unos que no son tan conocidos que son los, pues no, hay algunos que los consideran, otros no, Ujú. que son los Kigurumis, que esos son, no es tan reconocido como tal en el cosplay, hay unos que lo consideran parte del cosplay, otros que no, pero pues no vale, no se pierde con nada Ujú. decirlo. Los mechas.
o Ujú, mechas, ujú. que ya es específicamente armadura de robots. Eso Ok, sí, ya sea los Evas, los Gundam, eso sí también cae en una categoría de cosplay. Esos son como los que conozco más. Hay unos que son ya, hay otras categorías, pero sí son ya, pero muy raros de ver acá, por lo menos en ok, Colombia. Eso sí, yo no los conozco. ok, pues ya con eso me ilustraste un poquito, ya no soy tan ignorante en el tema. Eh, pero sí, a veces es bueno saber un poco de todo. Ujú. Bueno, tú ya desde el 2012 que me dices que llevas haciendo cosplay, más o menos cuántos ya has logrado. Así una Bueno, cuenta uy, rápida. a ver, es que yo ya ni me acuerdo, a ver, uno, ya ni me los estoy poniendo a contar. Como unos, ¿qué? ¿10? Unos 10. 10, 12 cosplay. Es que hay algunos que Ujú. sacan muchos cosplay como en un año Sí, y están las personas como yo, las humildes, que sacan por ahí 1 o 2 trajes al año, porque pues tampoco es que tenga mucho tiempo libre. sí, claro. Pero Tiempo, pues, dinero afecta también. ujú, exactamente. Entonces yo tengo por ahí unos 10, 12, que hay algunos que ya no Ujú. me quedan, pues porque pues empecé después de los 15 años, Ok. 15 y 16 años. Y entonces ya con 23 uno pues se vuelve el Ujú. más altico. Crecí un poquito ahí. Sí. Bueno, bueno, sí. O sea, ya en tu trayectoria aproximadamente 11 trajes debe ser, o sea, para mí es bastante. Es bastante Y o sea, no solo eso, sino que salga, o sea, el que tú lo saques, sino lo que va después, porque me imagino que tú también sacas sesión de fotos o cosas así. pues al inicio no hacía eso porque primero las sesiones fotográficas eran caras. Ok, buen punto. Eh, sí, y menos mal había una persona, una amiga que sacaba buenas Ujú, fotos. Creo que ya no podía practicar en la fotografía porque se le dañó la cámara. Pero ella me hizo una sesión fotográfica gratis, pues porque también ujú, estaba aprendiendo. Y, y una cosa mala que no tenía en cuenta de cuando sacaba mis cosplay era tener un registro fotográfico del cosplay. Y ok. eso es muy importante. Yo siempre he dicho que, bueno, no siempre he dicho no. Ya he estado cogiendo la idea desde el año pasado de decir, cada cosplay que yo saque, sesión fotográfica, para tener el registro Ujú, y no sea como no esté como olvidado el personaje. Ah, usted hizo este personaje, yo no me di cuenta, yo no le he visto ujú, fotos. Entonces uno como que intenta sacar eso, sesión fotográfica más que todo para tener registro de ese personaje. Y siempre es bueno cotizar varios fotógrafos ujú. o hacerse selfies así por lo menos. Sí. Pero siempre como yo optar por sesiones fotográficas como algo profesional, siempre se me ha hecho como chévere y pues Ujú, es la mejor forma de tener un registro fotográfico del trabajo de uno. ujú. Sí, porque al fin de cuentas, a veces como las personas suelen decir como que ver para creer. Entonces, sí, es bueno tener como, al menos una selfie, como tú dices, de que hice esto. Exactamente, o sea, así Ujú. sea publicarlo 1000 veces esa selfie, Ajá, pero que se enteren de que sí hiciste ese cosplay. sí, claro. Claro, porque después un tiempo va a parecer como si el trabajo fuese perdido, me imagino yo. Claro, eso es verdad, porque pues puedes exhibirlo Ujú, en eventos, eso sí, pero si no tienes ese registro, porque pues hay unas personas que lo hayan visto en el eventos, pero hay otras personas que no, entonces es mejor tener eso guardado, como en ujú. fotografías o en videos. Sí, sí. Y tú, o sea, tú sueles, más o menos cuánto se demora el proceso y cómo sería tu proceso creativo para el cosplay. ¿De, de creación Sí, de cosplay o de las sesiones fotográficas? del cosplay hasta las sesiones, si pasas por presentación, ¿cómo sería ese proceso desde tu punto de Eso vista? es, eso es muy denso, porque eso primero tenemos que tener en cuenta el personaje. Ujú, Siempre es bueno mirar cuál es el personaje que se va a hacer.
porque cada persona puede variar, ya sea con una armadura o un traje simple. Yo normalmente me demoro neto Ujú, de 2 a 3 meses, porque pues hay que hacer otras cosas, el sí. trabajo, toda la cosa. Eso solo por traje, el Ujú, traje completo. Si es por presentación, toca hacer escenografía. Y pues tengo pues, una amiga que pues, siempre le pregunto, ¿me ayudas con la escenografía? Porfa, porfis. ujú, Y me ayudas con el... Y me ayuda con el tema de, por ujú, ejemplo, ensayar un poquito, todo eso. Eso puede durar... Pues una amiga me dice que... Ahí decía, creo que en Project Fantasy. ujú. De hecho, son un grupo de cosplayers que le sacó como un spoiler. Bueno, no spoiler, sino una Un sponsor, anuncio y una... aviso. Ajá. Sí, ellos son unos cosplayers súper talentosos. Ellos van a van a representar a Colombia en el evento más grande del mundo del cosplay, que es el World Cosplay Summit, para representar a Colombia. Entonces ellos son los que me aconsejan. Ok. Me aconsejan bastante y decir que siempre hay que tener el traje listo Ujú, 1 mes y medio o 2 meses antes de un evento para poder realizar una presentación en caso de que uno se vaya a ujú, presentar. Mirar pues el guión, hacer los audios, efectos especiales, voces, y después de eso ya poder practicar. Si por ejemplo interactuamos con la escenografía, entonces eso de un mes por mucho, por mínimo más ujú. bien, ensayar con la escenografía. Eso. Ok. Si nos vamos al tema de la sesión fotográfica, tenemos el traje listo. Ya. Sí, ya Y las tenemos. sesiones foto, si tenemos el traje listo, o Sí. sea, los 3 meses listo, lo desarrollamos. Y las sesiones fotográficas normalmente duran de 1 a 2 horas, Ujú, incluso se puede extender hasta más. Eso depende, pero normalmente ese es como el intervalo. Entonces, pues mirar, por ejemplo, fotos de referencia de las poses de los personajes. em, que el fotógrafo mire la toma exacta, tomar varias fotos. ujú. Si es, por ejemplo, en lugares abiertos, pues ir a varios lugares. Si es, por ejemplo, en un estudio, toca pues varias poses o en varios ángulos. Así, más o menos así. Sí, yo en el tema de fotografía sí tengo un poco más de experiencia. Sé cómo es el asunto de un estudio, ya sea en aire libre como en estudio, valga la redundancia. Ujú. Puede llegar a demorarse hasta 4 horas perfectamente si el tiempo no ayuda, porque si todo sale Ujú. bien puede durar hasta mínimo 1 hora, pero si algo Sí, pasa, algo así, puede demorarse mucho más. sí, eso también depende, por ejemplo, de la cantidad de tomas que el cosplayer uno paga, porque por ejemplo los fotógrafos ofrecen sus Ujú. servicios diciendo, pues, Te 6 entrego tantas fotografías fotos. digitales reveladas, editadas a tal precio. Ujú. Entonces eso puede demorarse un poquito más. O también, si por ejemplo son chorrocientas cantidades de fotografías, entonces eso ya también dependiendo del fotógrafo y también de Ujú. la experiencia del fotógrafo. Sí, claro. O sea, como te digo, yo, bueno, en tema de fotografía sí tengo experiencia. Gracias a mi hermano que hace eso y sé cómo es el asunto. Sin ¿Mm? embargo, he podido ver, por ejemplo, aquí volviendo al tema, por ejemplo, en eventos como el Sofa, cuando te abordan, por ejemplo, a pedirte una foto y eso, ¿qué se siente? O sea, ¿tú qué sientes? Al momento como que te digan, que ven, que se sorprenden del personaje y que quieren tomar una foto, ¿tú cómo lo tomas? Simplemente con agradecimiento, Ujú. yo todo feliz. ¡Ah! Una fotografía. Yo como gritando internamente. Sí, Porque yo siempre he dicho, las fotografías son los aplausos para los cosplayers. ok. Eso siempre es seguro. Porque uno va caminando con el cosplay y pues te detienen las personas a tomar fotos que nunca vas a ver, pero que de todos Ujú. modos disfrutas porque pues significa que es una o varias personas que te gustan tu trabajo. Entonces yo lo tomo con una gratificación muy grande. Varias personas lo toman así. De hecho hay personas que dicen, eso no tenga pena, Ujú. no tenga pena, que si quiere pídame fotos, no hay problema.
un cosplayer preguntándole a una persona X Sí. que si me tomas una foto o algo así. Entonces, pues también puede ser una ocasión, pues nunca lo he hecho. Nunca le he Ujú. preguntado a una persona, ¿puedes tomar una foto? No, que eso me da como pena en algunos Sí. casos que sí. Pero siempre me he sentido como feliz si me piden fotografías porque pues eso significa que les gusta mi trabajo. Ok, sí, claro. Y pues sí, digamos, cada persona reacciona de su forma diferente. Pero como tú Ujú. dices, como tú dices, sí. Yo también lo veo así, como que una foto que le veo una foto en Gospel. Uy, qué pena, se escucha el micrófono por allá. Qué pena, pido perdón a todo el que esté oyendo. Perdón, perdón sus audífonos, sus parlantes. Lo siento mucho. No se escuchó fuerte, no hay ¿No? problema. Ok, está bien. Lo siento igual. Eh, o como te decía, sí, como tú dices, es son como los aplausos para ustedes. Porque supongo yo que se sentirá como que hiciste bien tu trabajo. Cuando te pide una foto senté que hiciste bien tu trabajo y que lograste lo que querías. ¿Mm? Y es, o sea, es bonito, eso sí es muy bonito. Porque a veces, pues, no sé, al inicio uno piensa que no le va a gustar el Ujú. trabajo, o sea, si es que las personas no le gusta el trabajo de uno y al final sí le terminan tomando fotos y no le dejan ni caminar medio paso porque Sí, ya después foto, 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 foto. pero bueno, eso, o sea, a pesar de que puede ser un poco tedioso, es algo gratificante. Ujú. Exacto, es mucho trabajo, pero eso lo hace feliz a uno. Ujú. Bueno, tu concursos y eso, ¿a cuáles así como que has ido o te has presentado? Pues a los que he ganado, que creo Ujú, que en ese entonces, es que ya ni me acuerdo el nombre, eso fue ya como en el 2013, ujú. 2014 o 15. Se llamaba Matsuri, un Ok. evento chiquito. En esa época donde se realizaba eventos a la loca. Me participaba en un evento llamado Ultimate, Ujú. que es un evento muy genial. He participado uno que se llama Quijabara, que eso fue creo que la última presentación que hice. Dije, no, me Ok. voy a retirar de la presentación para mejorar pues mis tracks y todo eso. Ujú. Y pues ha sido pocas las presentaciones. De resto sí ha sido, por ejemplo, pasarelas, que son más que todo principalmente en software. Ok. Esos son los donde me he presentado. Claro, y o sea, has salido de Bogotá a presentarte y eso. No, por ahora no se ha presentado esa oportunidad, aunque me encantaría. Sí, de Catarí. Así sea, por ejemplo, como un invitado especial o Ujú. jurado, porque pues también sería chévere eso. Pero si se da la oportunidad, yo la aprovecho. Yo, sí, ¿dónde, cuándo, cómo y por qué? Claro, claro. Igual, la esperanza es lo último que se pierde, dirían por ahí. Con toda, hacerlo. Exactamente, hay que hacerse Ujú. reconocer primero para que después ya no Sí. empiecen a invitarlo. Y tú, o sea, tu cuestión, ¿cuánto tiempo te llevó a aprender lo que sabes ahorita? O sea, digamos, el coser, ¿cuánto tiempo te llevó? Bueno, Desde los primeros chuzones. bueno, yo nunca me atreví a coser a mano, Ujú. porque yo soy muy petardo para eso, Ok. entonces no. Yo diría que meses, casi un año, Ujú. todo lo que es costura, porque pues hay que saber controlar el pedal, todo eso, pues el tema de FOMI todavía sigo aprendiendo, Ujú. pero hay que ser más que la vez pasada, sí. Em, Eso, yo todavía sigo en un trabajo constante de aprender, eso sí, no puedo decir exactamente cuánto tiempo aprendí tal cosa, pero pues lo básico, sí, Ujú. más o menos casi un año. No es casi un año, pero bueno. Para aprender una nueva habilidad ha sido un tiempo corto, siento yo. Sí, yo me Ujú. lo imagino como en un tiempo como largo, porque pues Sí, hay algunos que hacen esto la primera y ya les coge el tiro. pues sí, pero no todas las personas llegan a ser como iguales, ¿no? Ujú. Bueno, eso es verdad. Ujú. Tú has, o sea, tú me imagino que has hecho cosplays los cuales has dejado,
como a medias o así. Sí, 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 ¿quién no? hay cosplays arrumados por ahí a medias. Pues ahí estamos a medias, que es un kimono que tengo que hacer para la sesión una sesión fotográfica que tengo la Ah, otra semana. Y hablando de ahí está, sesiones y eso, ahí está. ahí está, arrumado. Necesitas es un pantalón tipo kimono para Ujú, lo que es para los hombres. No me acuerdo el nombre, qué ujú. pena. No te preocupes. Pero necesito terminar eso para la sesión fotográfica, o si no, ¿qué voy a presentar para la Claro, sesión? Qué onda, porque en bola no voy a presentarme, ni mucho menos en el vestido de baño. claro, claro. Te iba a preguntar también, cuestión de pelucas, no sé, se me iba a la mente. ¿Cómo es el tema de las pelucas? Porque yo al inicio, antes de conocer esto, pensaba que solo se compraba, se colocaba y todo, pero resulta y pasa que no es así. Yo al inicio también pensaba lo mismo y no, no es así. De hecho, es un proceso complicado, más que Ujú, todo, dependiendo del personaje. Primero toca cotizar. ok, Siempre hay varios distribuidores, acá en Bogotá por lo menos, que pues traen las pelucas. También hay que mirar la calidad, ujú, porque hay dos factores muy importantes en una peluca. Primero, que no tenga un brillo todo como un chilla y todo sí, espantoso, como esas pelucas sintéticas baratas del centro, ¿no? ujú, Y lo otro es que tengan abundante cabello. ok, Siempre hay que tener abundante cabello, que no se vean calvas. ¿Por qué? Porque siempre es recomendable estilizar las pelucas para que se vea como el peinado del personaje. Porque ok, si se estiliza una peluca calva, eso se ve espantoso. me imagino. Sí, entonces toca mirar también costos. Más que todo, yo no he pedido pelucas largas, afortunadamente, porque esas sí son costosas y, no, Ujú. y son pesadas también. No las he pedido, pero pues eso también va variando el personaje. Sí, y por ahí te he visto también. He visto que eso de esterilizarlas es un proceso largo. Estilizarlas es larguísimo el proceso. De hecho, una amiga que está ahí, Ujú, Megumi, que está en el chat, ella es durísima en estilizado de pelucas. Yo por el momento solo sé hacerle como mantenimiento básico, que es por ejemplo el cuidado de ellas, que es el lavado, ujú, que el primer paso es primero enjuagarlo con agua y con Softland, Suavitel. ujú. Suave con el amor de mamá. eh, Toca dejarla remojar 1 o 2 días. Sí, hola amigo, estamos hablando de ti. Sí, Eh, y entonces ella es la dura en el estilizado de pelucas. Entonces, después después de dejarlo remojado unos días, lo sacamos, lo jugamos con agua y le echamos shampoo y lo lavamos muy bien. Obviamente ujú. no hacer reestructurarlo así como todo feo, Como un como si fuera trapo. prenda barata, ¿no? Ujú, Y después secarlo y lo último que pues es un paso que yo hago es coger una mezcla de agua y soplar ujú. y un cepillito y cepillarlas desde las puntas hasta la raíz. Eso es para un cuidado profundo en las pelucas y eso Ok. quedan bonitas. Para el estilizado es complicado porque se requiere pues, de esos peines, laca, Ujú, gel, tijeras, plancha, secadora, darles el peinado por ejemplo si hay pelucas que son calvitas, ujú. se compran dos pelucas de la misma tonalidad y se recortan las mallas, que son unas Sí, mechas larguitas de pelo, y se pegan a la otra peluca. Se cosen, se pegan con silicona. Hay varios que usan silicona y eso se me hace como una cosa horrible, mejor coserlas. Y después ahí sí ya después poderlas estilizar, darles el peinado. Eso sí son un proceso larguísimo, puede durar de 3 a 5 horas si es un peinado como muy ujú. básico ahí. Sí, Incluso puede durar hasta semanas, que es el complicado, el peinado más complicado del mundo. claro, eso debe ser complicado. O sea, tanto el mantenimiento como el estilizarlas. Ujú, exactamente, Eso eso es sí. complicadísimo. Igual me imagino que también debe ser complicado lo que es guardar los trajes
para que a un futuro vuelvan a estar igual de bonitos como estaban al inicio. Y pues, yo los guardo en un closet acá nuevo que tengo ahí. Ujú. En, pues en el tema de trajes de tela. Sí. En el caso de trajes de armadura, siempre es bueno guardarlos como en unas cajitas ahí. Creo que son esas cajas como tipo de plástico para que Ujú, se conserven. Y yo siempre creo, yo no lo he intentado porque pues no tengo armaduras por ahora, ujú, pero se puede colocar como en un papel vinipel para que no entre, por ejemplo, la humedad o el polvo y obviamente no guardar esas cajas en lugares ujú. muy húmedos porque si no se daña todo eso, se forma el moho, huelen espantosos y se puede dañar todo. Claro, claro. Bueno, entonces, o sea, todo lo que me dices desde viendo ese punto desde mi punto de vista ha sido, o sea, como que me has abierto una puerta más de lo que ya sabía, de lo poco que sabía realmente. Porque yo también hace como, ponle 2, 3 años comencé a conocer el cosplay, como tú lo dices, o sea, como algo más que disfrazarse. Porque hay gente que Ujú. lo ve todavía así, como personas que todavía se disfrazan. Y pues sí, ya con lo que tú me dices y eso ya me abriste como otro punto de vista más. Y la verdad me estoy dando cuenta que es, o sea, como todo trabajo es un trabajo arduo. A pesar de que hay gente que lo ve como un hobby, se nota que puede durar meses. Y si llega a ser un proyecto grande puede durar hasta años. Ujú. Sí, es que es complicado, o sea, Ujú. yo digo que cosplay es para Sí. todos sin excepciones. Y un trabajo, y pues no importa cuánto se vaya a demorar, si le pone la pasión y el amor a ese traje, yo digo que pues la va a pasar muy bien. Sí, sí, sí. Como todo en la vida, mejor dicho. Si uno no le Ujú. mete corazón al asunto, se va a perder todo. Todo Eso es el verdad. esfuerzo. Y tú, aparte del cosplay, como, o sea, como espectador, ¿tú qué dices? O sea, al inicio cuando veías todo eso, ¿tú cómo lo veías? Lo veía algo genial, a mí Sí. o sea, yo antes de conocer el cosplay, a mí me fascina mucho el disfraz. Me fascina Ok. disfrazarme y todo. De hecho, en obras de teatro del colegio o Halloween. Ujú, Entonces yo pensaba, "Oh, ¿qué tal sería chévere disfrazarse de un personaje de un videojuego?" ujú. Y ahí fue cuando conocí el cosplay. En ese entonces no sabía que era cosplay hasta que pues ya un poquito después de que mi amiga me comentó lo del sofá Ujú. y que eso era cosplay. Ahí fue cuando lo vi como algo mucho más espectacular porque ya no era solo disfrazarse, sino era algo un poco Sí, más allá. sí, claro, todo eso, o sea, el cosplay uno, digamos que al inicio uno lo ve como algo muy, muy sencillo, porque uno está acostumbrado desde de que uno es pequeño, que uno compra el disfraz en la tienda y se lo pone. Pero el punto es con el cosplay que que ustedes hacen el trabajo desde, a veces desde el diseño, desde el mismo diseño, como tú nos decías, desde el dibujo, el boceto, ya plasmarlo en tela y así. Y es complicado porque pues hay que tener una bitácora, a Ujú, veces hay que diseñar cosas. Yo, por ejemplo, pues el traje que estaba haciendo estampado a mano y es un kimono y los kimonos tienen sus diseños y pues yo estampo eso a mano. El foamy, pues por ejemplo, pintarlo, eso ujú. es un trabajo muy complicado, pero es gratificante, es de esos de que te sacan canas, pero que a la vez disfrutas. Sí, que tú ves el resultado final y dices, wow, me quedó esto muy bien y estoy orgulloso de lo que hice. Ujú. Así es. Sí, claro, y también podemos tener en cuenta lo que es el tiempo, o sea, el tomarse el tiempo de dejar doblado las obligaciones para uno dedicarse a eso, que también debe ser un problema en corto plazo, pero a largo plazo ya me imagino que ya no es, o como tú tomas ese pedazo.
Pues un poco complicado en Ujú, primer lugar, porque pues cuando estaba en el colegio y en la universidad sí había más tiempo. Si uno se ujú. ponía a organizar con el tema de las tareas y los trabajos, muy bien, pues listo. Pero en el tema cuando ya se empieza la parte laboral es más complicado, porque pues trabajamos 8, 9, Ujú. 10 horas a veces. Y llegamos a la casa, pues yo estoy trabajando en home office, pero pues uno termina agotado. Sí, claro. Y más si uno, si por ejemplo es independiente, pues yo en el caso no soy independiente, pero hay unas personas que son independientes, llegan a la casa, hacen la cena, el almuerzo del día Ujú. siguiente, preparar la ropa, pues hay cosas complicadas donde uno se le dificulta tener esos tiempos libres para adelantar el traje. Por mucho le queda tiempo libre los fines de semana para dedicarle esos trajes. Entonces hay que saberse distribuir en el tiempo para poder adelantar ese tipo de trabajo. Sí, claro. O sea, el tiempo puede llegar a ser un problema. Esa le anda Silvana. Hola Silvana. Hola, Silvana. Pero sí, tanto el tiempo a veces puede llegar a ser un problema para hacer lo que a uno le gusta o lo que uno quiere, tanto en el cosplay como en la vida cotidiana. Ujú. De hecho, eso se aplica hasta, por ejemplo, hasta jugar videojuegos. Sí, Uno llega cansado que uno no puede ni jugar videojuegos y uno se va a dormir. sí, y uno llega cansado con ganas de saber nada de nadie y solo acostarse y ya. Exacto, entonces, pues, pero como yo soy bien masoquista y me acuesto a las 3 de la mañana, prefiero adelantar cosplay o procrastinar. Sí, también la procrastinación a veces es un problema. Lo digo Sí, por experiencia propia. sí, yo también procrastino en adelantar cosplay, y entonces eso es duro, pero intento dejarlo, pero pues es difícil. Sí, claro. Uno está ahí sentado, en mi caso, yo estoy sentado acá, me digo, tengo que hacer tal trabajo, pero primero miramos cómo está, qué hay en Twitch, qué hay en Mm, Facebook, y no sé qué hay horas viendo eso, y después terminan siendo las 7 8 9 de la noche, y no, ay, hijo de madre, ahora tengo trasnochar. Exactamente, así me ha tocado, a veces me ha tocado así por procrastinar, Ujú. por ser vago. Sí, pero bueno, lo importante aquí es que se logra todo, o sea, que se logró todo el objetivo después de la procrastinación. Sí, es cierto. Bueno, tú, o sea, tú, ¿cuál ha sido tu cosplay que tú digas es el que a mí me gusta y si lo pudiera, bueno, ya me dijiste cuál te gustaría volver a hacer, pero tú me dices el que te gustaría como si te lo pudieras poner casi a diario, lo pudieras usar, o sea, el que te gusta así, el que te encanta. Diría que el de Ellsworth, que es Ujú. el de peluquita roja, ese siempre ha sido como el que más me ha gustado, Ok. ha sido muy genial. Les llevo varios eventos y pues es el que a más les ha gustado, porque pues aparte que le faltaron detallitos y todo, creo que además a muchos les ha gustado ese cosplay Ujú. y que quiero pues volver a hacer, de hecho una versión mejorada de ese traje y usarlo todos los días porque es genial. Te levantas, te lo colocas, Ujú. vas por el pan de la mañana con todo y cosplay. Sí, exacto. No, sí, Así claro. todo chido. Y he visto, o sea, lo que he visto de tu trabajo, yo desde o sea, desde mi punto de vista es un trabajo genial, súper brutal, porque uno ve, o sea, como te digo, yo veo el traje y a veces se pone a comparar y eso, y uno dice como que se parece demasiado, uno se pone a ver los detalles también y como que wow, el trabajo del cosplayer es muy arduo por cuestión de que son detalles, sobre todo. Que no es solo el crear el traje, sino es el detalle que plasmó el autor principal, plasmarlo en tu caso en el traje o así.
Sí, es denso, es que pues uno intenta ser lo más Ujú. detallista posible en todos los trajes. Sí va a ir consumir más tiempo y quizá un poco más de materiales, pero pues mientras que sea lo más parecido posible al personaje, creo que el resto no importa, no sé. Ujú. No, pero igual, como te digo, o sea, aunque se vean, que a veces no se vea tan detallado, uno Mm, logra como ver la esencia, no sé si me va a entender, la esencia del personaje. ujú, eso es verdad. De igual manera, hay veces que, por ejemplo, uno ve cosplays que uno los ve sencillos, pero lo que vuelve al cosplay y al personaje es la forma, la actitud del cosplayer. Sí, eso es verdad, es que hay algunas personas que pues pueden tener el traje y todo, Ujú, pero que a mí lo que me cautiva es la esencia, o sea, la personalidad, ujú, que tenga esa personalidad del personaje, que si por ejemplo pues puede tener cosplay algo sencillo, pero si se ve como, o sea, si actúa como el personaje en las fotos y todo ujú, eso, y se sabe expresar bien, listo. Pero si, por ejemplo, puede tener el traje hermoso y en las fotografías tiene la misma cara y no sabe expresarse correctamente, entonces eso como que no tiene sentido ni gracia para mí, sí, no sé, que en porque pues todo, lo sí, importante es expresar eso. que en todas las fotos salga sonriendo así y que el personaje siempre sea el típico personaje bravo con la vida. Ujú. Exactamente, Ujú. entonces así debe ser, como que hasta en las fotos debe quedar como esa esencia del personaje. Sí, claro. Punto es ese, capturar la esencia. Creo que esa era la palabra que estábamos buscando hace tiempo. Ujú. Sí, el capturar la esencia del personaje y transmitirla, sobre todo. Así es transmitirla desde las fotos, desde Ujú. una simple pose, es lo importante. Y aquí, ¿cuáles son aquí revelando tus próximos planes? ¿Cuáles son los próximos cosplays a seguir o que tú quieras hacer? Bueno, uy, se me salió un gallito. Tranquilo, te Bueno, preocupes. el cosplay que estoy haciendo y Ujú. que pues he estado transmitiendo en streams anteriores hace es un kimono, es de un personaje, es un genderbender que se Ok. llama Honoka Kousaka, es de Love Live. Ujú. Es un genderbender, es un kimono, es muy bonito. Y después sigue otro que es Ellsworth, que es el de la peluquita roja, pero ese sí lo voy a hacer Ok. una mejor versión. Y ya sería pues con el kimono presentarme a pasarelas, así sea, o ir a eventos y hacer sesiones fotográficas. Pero en cuanto a Ellsworth, sí quiero presentarme en una presentación cosplay algo más grande. Bueno, Ok. si es que se presenta la oportunidad, ya que hay poquitos eventos, pero pues aprovechar esa oportunidad. Pero bueno, poquitos eventos, pero ya el sofá está vendiendo boletas, entonces. No, nunca sabe. Sí, eso es verdad. Sí. Igual, ahorita lo que sigue, esperando que todo esto pase, que lo que siga ya vaya hacia mejor. Ojalá, Ujú. ojalá que sí, Sí, porque ya ojalá. están ir a eventos. Sí, ojalá ya todo vaya mejor. Y bueno, tú me dices, me cuentas que estás en stream a veces. Ujú. ¿Qué Sí, sueles así? exacto. Cuéntame un poco de tu faceta de streamer. Pues yo empecé en stream hace como, a ver, estamos en septiembre, como año y 3 meses. Ok. Entonces yo empecé a hacer stream inicialmente videojuegos. Ujú. Entonces pues ya actualmente pues hago stream viernes, sábados y domingos. Los viernes es stream de anime, Ujú. transmitimos anime. Estamos viendo un anime llamado Shimoneta. Es que mi comunidad es medianamente indecente, pero los quiero así. Ok. Los quiero así. Em, los sábados jugamos videojuegos. Ujú. Em,
Estamos jugando Devil May Cry, que es pues, mi saga favorita. Sí. Y estamos en la cuarta entrega y ahí hablamos de todo. Y el domingo ya hacemos stream de arte, ya sea, por ejemplo, haciéndole chivis a la comunidad, que es cuando se suscriben Ujú. al canal, o cosplay, es cuando ya hacemos stream de cosplay, adelantando trajes, que ven cómo adelanto mis trajes, toda la cuestión. Claro. Aquí, bueno, no sé si en algún momento el chat tenga alguna pregunta. Pueden hacerla con todo el Ay, gusto. no, Megumi ella sí es pura y casta, no, pero yo dije la mayoría, no todas, pero Megumi es un amor de persona, no te enojes, porfa, Megumi, no, no te enojes. Ya ahí no entro en esas discusiones, la verdad. Yo confío en la palabra de Andrés, entonces sí, Megumi es un amor. Entonces, si el chat quiere hacer una pregunta o algo así, bien puedan. He visto que de pronto, si quieren hacer alguna pregunta, si tienen alguna curiosidad, pueden preguntar con toda confianza. Preguntas, dudas, inquietudes serán respondidas, pero a mil bis la pregunta. No, 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 no. No, yo tengo un profesor que cuando acabamos las clases siempre era dudas, preguntas, madrazos, digan lo que tengan que decir, pero díganlo ya. Sí, sí, sí. Y pues a veces sí, el profesor a veces sí se ganaba, a veces el odio y otras veces no. a esos profesores. Ay, Dios mío. Pues creo que no hay preguntas por ahora, no sé. No, creo que no. Bueno, ¿Te igual, quieres, Parry? Ah, qué bonito. te quiero también, Megu. Bueno, por lo También menos. es otra cosplayer. Bueno, si quieres dejar tus redes, también déjalas por ahí. Aquí cualquier persona que tenga algo por mostrar o que quiera mostrar algo es bienvenida. Sí, eso. Bueno, pues primero, pues pueden seguirme en mi canal de Twitch, que ahí está, pues Esparda Cosplay. Ujú. Exclamación Y invitado para que vean su Instagram y su Twitch. sí, invitado, ahí estamos un invitado. También pueden, pues ahí pueden unirse al Discord. En Facebook aparezco también como Esparda Cosplay. Ujú. Y en Twitter lo mismo. Entonces, para que les interese seguir. Aquí Teo pregunta. Yo quería saber en promedio cuánta plata se van en cosplays. Se ven de calidad. Bueno, Nos metimos en tema de dinero. uf, es- bueno, la aviso que es más barato hacerlas que mandarlos a hacer. Sí, la verdad es que sí. Pero no, sí, no quiere decir que siga siendo barato. Ujú. Sí, yo en promedio mm, diría que, pues en mi caso, mis trajes, yo me Sí. voy entre unos 150 200.000 pesos colombianos. Ush. Eso, Ya. y eso que es Sí. medianamente bien. Sí, sí, sí. Porque si ya es puramente armadura, eso se está yendo desde los 300 hasta 400.000 pesos. Entonces, es carito, por eso digo que es un hobby muy Ujú. carito. Y más que es preferible hacer eso que mandar a hacer esos trajes, se los juro, porque es que yo, o sea, y eso es poquito, Sí. y eso es porque yo sé conseguir los materiales de la misma calidad, pero más Ujú. económicos. Tú tienes tus Pero es mañas. que, sí, pero es que hay personas, o sea, yo conozco Ujú. una amiga que, o sea, se da su plata como del millón quinientos en hacer un traje para un cliente. Y Uy. obviamente cobra más pues por la mano de obra, Ujú. porque pues ya usa materiales mucho más complejos, que son por ejemplo fibra de vidrio, Mm. resinas, todo eso. Entonces, ese es como mi promedio, entre 150 200.000 pesos. Quizás se puede ascender un poco más porque pues entre más aumenta la calidad del cosplayer en su trabajo, más aumenta el precio. Claro. Como todo en la vida. Entre más calidad, Ujú. más puede llegar a ser más caro. Exactamente.
No, sí, también como tú dices, el mandar, cuando los que se dedican, hasta ahora me entero de esa faceta que hay personas que hacen cosplays por pedido. También ellos deben, o sea, debe ser bastante caro el mandar a hacer un cosplay. De hecho, esa es otra categoría súper importante de cosplay. Se Ujú. llama cosmakers. Los con... Personas encargadas de realizar trajes para otras personas. Entonces acá aquí hay varios cosmakers. Siempre hay que pedir por meses de antelación y siempre hay que cotizar. Entonces eso es muy caro. Para mí, pues en ese entonces era caro porque yo no Sí. tenía plata. Por eso mejor uso materiales reciclados. Exactamente. Mm. Hay personas, por ejemplo, Cata, que es mi amiga, Uy, no, casi. que es la que me ayuda con la escenografía y todo, Ujú. que es una amor de persona. Ella se encarga, por ejemplo, de hacer sus propios trajes y algunos props de ella con materiales reciclados y aún así le quedan súper geniales. Entonces, si uno no tiene plata para conseguir los materiales, puede tomar cosas recicladas de la casa y Ujú. uno se las ingenia. Sí, sí, sí. Ahí, claro, el reciclar es importante, muchachos. Recuerden, Ujú. el planeta cada vez va para peor. Reciclen. Ujú, exactamente. Sí, Sí. reciclen, no sean malos. Uy, cámara está. Ya volví. Sí, ya volví. Ya, ya, ya. Ya volví. Eh, sí, es importante el reciclar. Y pues sí, como tú decías, a veces como por ejemplo, el plástico que puede llegar a ser un material muy maleable también. Pues, es muy contaminante, pero también es muy, muy eficiente en cuestión de hacer cosas. Entonces, Exacto, entonces es es bueno bueno. saber usarlo, darle 2 o 3 vidas más a ese objeto. Exactamente, eso sí. Simplemente hay que saber usar esos materiales para poder realizar los props, eso sí. Yo normalmente compro mayor parte de las cosas porque pues hay unos casos donde los reciclables sí no puede reemplazar los otros materiales para poder realizar varios detalles del cosplay. Ujú. Sí, obviamente, o sea, para casos y casos, ¿no? Casos donde se puede, Mm, casos donde no se puede. Porque no, obviamente no todo lastimosamente puede ser reciclado. Entonces, pues sí. ujú. Sí, eso es cierto. Bueno, sí. Uy, Entonces, qué más preguntas hay? ¿Dudas? ¿Preguntas, inquietudes? No así estoy tienen. haciendo test, no estoy haciendo quizzes. Tranquilo, No, esto esto no es no. un parcial. No. Nadie. Esto no se califica, esto no entra al parcial, todo bien. Sí. Bueno, mientras si nos preguntan el chat. Próximos cosplays, pregunta Teo. Ya hablamos de eso porque no puede cuidado. Igual, dale. No, Repite. no, perdió, ya perdió, no Ya mentiras. perdió, bueno, entonces no, mentiras. Pues el próximo cosplay que estoy haciendo es un gender bender que Ujú. se llama Onokaka Kousaka del anime Love Live. Es un gender bender, un kimono. Ese es un cosplay que yo estoy haciendo y que debería sacar para la otra semana. Entonces estoy atareado. Y el próximo, después de ese kimono, es Ellsworth, Ujú. que se llama Emperor Knight o Caballero Emperador, Ujú. que es como la siguiente evolución de ese cosplay de Ellsworth que pues están pasando por ahí en las foticos. Sí, estoy haciendo tarea mientras veo, no alcanzo a escuchar todo. Ah, está bien, Teo. Todo bien. Lo siento por agredirte de tal manera. Mentiras, yo lo conozco y él se hace creer. Bueno, Andrés, creo que hasta aquí llega. Muchas gracias por estar acá, en serio. No, muchísimas gracias a ti y a todo el chat por estar acá. Les agradezco un montón, gracias por invitarme. Y pues cualquier duda, inquietud de cosplay o cualquier otra cosita, pues con gusto me escriben. Pues ahí están mis redes sociales. Sí, Y ahí pues están. también pueden seguirme en Twitch y nos vemos viernes, sábados y domingos y ahí charlamos, hacemos la charlación. Sí, claro, muchas gracias Andrés por estar acá, por pasarte, por darnos un poco de tu tiempo. Y pues
Muchas gracias, en serio. Igual vayan todos a Vamos. seguirlo en exclamación de invitado para su Instagram, su Twitch. En su Twitch, si mal no recuerdo, está también su Facebook. Entonces vayan y pásense por su canal y todo. Sí, entonces, muchísimas gracias a todos Vale, por no te haber preocupes. venido acá. Eh, 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 eh. eh, eh, Bueno, ya. Ya, Descansen y bonita noche. Muchísimas gracias, en serio. vale, hasta luego. Bye.